Hola amores, vamos hoy a la casa de perfumería de Adolfo Domínguez a conocer una nueva versión de esta línea que ya hemos visto algunos de estos botecitos preciosos de la línea de Adolfo Domínguez. Línea femenina tenemos Iris Vainilla, tamaño 60 mililitros y es un eau de parfum, aquí lo estamos viendo. Hay cositas que comentar, como adelanto, el aroma me parece interesante, me gusta el camino que lleva con respecto a esas formulaciones aromáticas de los perfumes de esta línea, pero para mí la calidad es baja, ¿de acuerdo? Le falta conquistarnos con la calidad de los perfumes, ¿vale? Bueno, os lo enseño, viene en una caja que parece que no está plastificada, por aquí atrás viene un poquito la composición del perfume, muy poquito nos cuentan, aunque la composición es más grande, pero tampoco nos es necesaria lo que nos cuentan de ello. Esta botellita me encanta así en este morado mate, taponcito un poquito teñido de madera, ahí lo tenemos. Y por supuesto vamos a leer las notas del perfume y ya comenzamos. Perfume del año 2022 de la familia Floral Oriental con notas de salida de aceite, té de limón, frambuesa, grosella negra y aceite de lemí, notas de corazón, iris, jazmín de Egipto, fresia y maderas ambarinas y notas de fondo, sándalo, vainilla, cachemir, ambre rome y almizcle. Bien, la duración va a estar 3-4 horas. Intensidad media en la salida, pero rápidamente empieza a suavizarse. Para mí, sobre las 3 horas ya estaba súper a ras de piel, dejando tan solo un ligero toque empolvado en la piel. A las 4 horas ni me perdura. Tengo que decir que es un perfume que, aunque en la salida sí es perceptible, a partir de 1 hora prácticamente no es perceptible para la gente de tu alrededor. Tú puedes sentir un poquito el perfume en ti, está ahí, pero es de corta distancia. Si lo que quieres es un perfume personal para ti, vale. Si lo que quieres es un perfume que sienta mucho, que lo puedan sentir otras personas a tu alrededor, vas a tener que buscar otro perfume, porque este se queda ínfimo, ¿vale? Va disminuyendo mucho. Al menos esta es mi experiencia, y sí que es verdad que en las distintas versiones de estos perfumes de Adolfo Domínguez, me viene a pasar parecido. Me falta esa calidad del perfume que nos indica. Y me parece un poquito mal porque además nos indican que es uno de parfum. Esto también lo achaco, ¿vale? Excepto alguna marca suelta. Creo que lo que es la empresa matriz de Puig, los últimos perfumes que han ido sacando están bajando muchísimo la calidad, están subiendo mucho los precios, pero hay una notable bajada de calidad en perfumes tanto de Carolina Herrera, Paco Rabanne, Adolfo Domínguez ya ni digamos, porque incluso la línea masculina ha bajado mucho la calidad. Salvaría los perfumes de Jean Paul Gaultier, pero me quejo de que muchas de las líneas que está trabajando Puig en estos momentos hay una bajada de calidad cuando hay una subida de precios. Esto no es equitativo. El aroma me gusta. Vamos a ver, es ahí donde tengo esa decepción o esa cosita, ¿verdad? Creo que es un perfume tremendamente interesante, con unos juegos de aromas muy ricos. Como te he dicho, la composición que tiene es muy grande, porque aunque aquí nos dice iris y vainilla y aquí nos lo califican como un perfume que se centra tanto en el iris y en la vainilla, que es verdad que están presentes en el perfume, te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, en la salida del perfume ese iris viene muy refrescado con esa nota muy interesante de té de limón, aceite de té limón, y es muy rico porque nos está refrescando la nota del iris sobre todo, y no te da una sensación de un iris demasiado atalcado o demasiado, no empalagoso, no se puede decir empalagoso al iris, ¿verdad?
pero como que a veces las notas atalcadas, si están muy pronunciadas, pueden cargarte el olfato. Sin embargo, aquí estas ligeras notas frescas que vienen en ese inicio hacen que sea muy interesante. Por supuesto, después el resto de notas vienen demasiado difuminadas, demasiado, pues, pequeñas partes que vienen a acompañar esas notas florales, porque sí que es verdad que en cuanto pasa esa parte de inicio donde ese té limón nos está refrescando un poquito la parte del iris, ya después sí que nos vamos a encontrar una flor del iris muy pronunciada con esas partes de vainilla, que tampoco es una vainilla muy golosa, sino como una vainilla light, que viene muy acompañando, pues lógicamente, este perfume de iris muy bonito y especial. Está bonito, sobre todo para las personas que les gusta este tipo de perfumes que resultan limpios, con ese ligero toquecito de vainilla que no es ni empalagoso, no es dulce, no enturbia la parte limpia del iris, y en lo que es el aroma me parece muy bonito. E incluso si tuviera mejor duración, la intensidad es muy aceptable, porque muchas veces vosotras lo sabéis, quienes más os gustan los perfumes de aromas suaves, que no todo tiene que ser súper intenso, bombas, y como quien dice, ir dejando un rastro siempre a tu alrededor. No, hay aromas que usándolos pues de forma íntima, de forma personal, te hacen sentir cómoda, es bonito, en ese sentido fenomenal. Vale, pues es un perfume más, el entorno medio suave, y eso está bien. Si tuviera más calidad sería fantástico, porque realmente en lo que es un tipo de aroma atalcado lo he disfrutado el tipo de aroma que contiene. Mi desilusión estaba en que cuando quería seguir disfrutando del aroma, este empezaba a desaparecer y dices, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo lo puedo continuar? Pero era ya, va desapareciendo, al menos en mi piel. Y bueno, yo espero que algunas de vosotras, si os gusta este tipo de aromas y lo probáis y tenéis mejor duración en la piel, lo compartáis con nosotras y nos contéis qué os parece esa duración. Para mí pues igual que los otros de esta colección, pues no me han durado demasiado, y yo os lo tengo que contar. Bueno, en esas pequeñas conclusiones, es un perfume que sí podemos sentir femenino en el hecho del iris y la vainilla, pero incluso podemos invitar a los chicos, ya que hay muchos de ellos que les gusta esa nota atalcada del iris, que es posible que se puedan sentir cómodo con ellos, o incluso combinarla con otros aromas. Perfume para cualquier época del año. Yo creo que en un entorno de perfume que viene a tener esa sensación más personal, e incluso así, ¿no? Que no, ni siquiera con los toques frescos del inicio, ni siquiera agobia cuando lo he utilizado en días con calor, por lo cual yo creo que puede ser un perfume versátil en época del año. Por supuesto, otoño-invierno mucho mejor, pero yo creo que viene a jugar parte de todo tipo, sobre todo porque los perfumes atalcados, que podemos englobar ahí en ese tipo de familias, son muy de personas que les gusta ese tipo de aromas, por lo cual ellas saben cuándo utilizarlos. Edades, no todas. Este tipo de aroma, el iris le pasa como a la rosa, como a los nardos, como a todo este tipo de flores que tienen un cuerpo especial y que dan una sensación especial en cuanto a su aroma. Entonces no es un tipo de perfume fácil para las chicas más jóvenes, niñas, adolescentes. Entonces podemos englobarlo, por supuesto, en gusto personal, pero no es un tipo de perfume juvenil, no es lo más juvenil que podemos encontrar en estos momentos, pero es muy interesante. Os diría que está en el rango económico, pero sí que es verdad que aunque está dentro de algo más baratito, dentro de lo que son los perfumes, en estos momentos hasta lo que hasta el momento era más barato o económico, está subiendo todo muchísimo de precio, por lo cual, como siempre os digo, Google es vuestro amigo a la hora de buscar los precios, dónde encontrarlo y todo ese tipo de cosas. Utilizad el buscador de Google y veréis los precios que desde luego están subiendo. Así que, amores, cuando lo probéis, contadme qué os parece y sobre todo vuestra experiencia en duración e intensidad de este perfume.
Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.